Está como muy duro el micrófono. Buenos días. Es un gozo poder estar aquí con vosotros. Veo caras nuevas, caras no tan nuevas, caras un poquito más viejas. Pero es una bendición poder compartir. Saludo a la iglesia de Deje, Tenerife. Ya tenemos a la familia Ruiz, Pedro y Gasmeli. Y también tenemos a otro pastor más, Edgar y Tania. Y estamos trabajando como equipo para que la obra siga avanzando, no solo en Tenerife, sino también en España y hasta donde el Señor nos lleve, ¿vale? Así que gracias por vuestras oraciones, gracias por vuestro apoyo. Esta es la iglesia que nos mandó, nos envió. Esta es la iglesia que siempre nos ha apoyado y esta es la iglesia que donde nosotros crecimos y conocimos el Evangelio. Así que siéntate gozoso de pertenecer a esta iglesia. Vale, esto no lo cuento para los minutos, ¿vale? Porque no me quito los minutos, ¿eh? Vale, ok, entrando en el asunto o en el tema que tenemos hoy, yo voy a decirle dos cositas quiero decirle ahora, que usted se las sabe, porque esto sí se lo va a saber usted. Usted se sabe dos cosas. Uno, la primera cosa es que todas las cosas cambian. ¿Verdad que sí cambian? Todas las cosas cambian. De hecho, algunas cosas tienen fecha de caducidad, otras cosas pierden su textura, otras cosas se contaminan y todo tiende a cambiar. Y aquello que a veces parece incambiable, cambia. Y aquello que parecía estar fuerte, que no lo tumbaba nadie, se ha caído. Entonces, eso todo creo que estamos de acuerdo. Ok, pero hay una cosa que no cambia. Hay una cosa que no cambia, y de eso que yo vengo a hablarle a usted hoy, de algo que no cambia, y es de la misericordia de Dios. Esta es para siempre. Y yo quiero que usted y yo nos pongamos en el Salmo 118 y vayamos pensando en tres palabras claves, ¿vale? Tres palabras claves que se lleven para casa en vuestro corazón, ¿vale? Dando, confiando y exaltando. Está fácil, ¿verdad? Dando, confiando y exaltando, ¿vale? Esas son las tres palabras claves que vamos a estar viendo. Y vamos a ver cómo el creyente tiene que apreciar la misericordia de Dios como el regalo más maravilloso que cualquier ser humano puede recibir. No hay otro regalo más grande, no hay otro más grande. Y el creyente debe permanecer admirado por la misericordia de Dios, perplejo de esa misericordia, como dicen los canarios, flipando de esa misericordia tan grande, y esa admiración debe ser constante, todos los días. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo nosotros podemos hacer esto? Y el primer punto que quiero compartir, yo creo que están pasando la diapositiva, ¿no? El primer punto que quiero compartir es el punto dando gracias a Dios por su misericordia. Fíjense, el versículo 1 hasta el 4 nos dice lo siguiente: dar gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, para siempre es su misericordia. Diga ahora casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen al Señor, para siempre es su misericordia. De modo que el salmista nos anima, nos invita a dar gracias a Dios porque Él es bueno. Porque Él es bueno, y dar gracias a Dios porque sus misericordias son para siempre. Estas misericordias son eternas. No tuvieron comienzo, no tienen fin. Son misericordias que durarán para siempre. Esto no va a cambiar, no va a mutar, no tiene fecha de caducidad. Y eso tenemos que tener nosotros en nuestros corazones. Por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios por la misericordia. Ahora, la palabra misericordia, o la misericordia, ¿qué es? Bueno, la misericordia se revela en las acciones que Dios toma para aliviar el sufrimiento y demostrar su fidelidad y su amor constante por nosotros. Quizá una breve definición puede ser el regalo de la bondad y la compasión no merecida de Dios con nosotros. Nosotros no merecemos la misericordia de Dios, y eso que estamos conscientes de que son muchas las que hemos recibido. Hemos recibido mucha misericordia, lo hemos visto hoy dando testimonio, lo hemos visto en nuestras vidas. No solamente nosotros, nuestros familiares, hemos recibido misericordia, y esta misericordia debería llevarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, a servirle, a adorarle, a postrarnos, como decía la alabanza, delante del Señor. Sin embargo, creo que todos sabemos que muchas veces esto no ocurre en nuestras vidas, no ocurre en nuestras vidas. ¿Y sabe qué? Una de las razones claramente es que no meditamos en la misericordia del Señor, no meditamos en ella. A veces se nos pasa el tiempo pensando en otras cosas, y aquello que es tan valioso lo dejamos a un lado.
Y pudiera ser con razones genuinas. Por ejemplo, tu trabajo, estás trabajando, los jóvenes, los chicos que estudian, están tan ocupados estudiando, el propio ministerio. Tenemos un ministerio full que muchas veces no nos da tiempo para pensar en la misericordia de Dios. Sin embargo, esto es algo muy importante, que pensemos en la misericordia de Dios, aunque estemos a tope. ¿Por qué? Porque fíjense, el mismo Salmo nos lo dice, no solamente el versículo 1 al 4, sino que el salmista cierra con el versículo 29 diciendo, da gracias a Dios por su misericordia. Otra versión dice, por su gran amor. De modo que el salmista está diciendo que esto es algo muy importante, muy importante. Hace 2 meses me invitaron a mi esposa y a mí a un matrimonio, una boda allá en Tenerife, y nos dieron que era a las 4 de la tarde, a las 4 en una montañita que había por ahí. Llegamos a un cuarto para las 4. Eran las 8 de la noche y todavía la boda no había empezado. Nosotros nos llevamos suéter para cubrirnos, estaba haciendo frío ya a esa hora de la noche, y había por allá un fogón allá encendido con algo que había montado ahí. Yo me acerqué, metí mis manos ahí un poco, estuve ahí, calenté un poquito y llevé a mi esposa el calor de mis manos para ver un poquito de calorcito ahí que tenía frío, pero no llegué. Ya las manos estaban frías. Así pasa con la misericordia. A veces no pasamos tiempo contemplando la misericordia de Dios. Y si nosotros no hacemos como aquel hombre que pasa por el fuego, no de manera, sino de manera intencional, pasando por la misericordia de Dios, no que usted diga, ah, sí, la misericordia de Dios, y lo diga una vez. No, que usted pase en ella de modo que esta haga una obra en su corazón y usted pueda vivir bajo esa misericordia de Dios. No es un pensamiento ligero, no es pensar en misericordia por pensarlo, es un pensamiento profundo en ellas, porque la misericordia, hermanos, es la clave por la cual usted y yo estamos aquí. Porque si Dios no hubiese tenido misericordia con nosotros, nosotros no estuviéramos aquí. Dios ha tenido misericordia y ahora nos trajo. Ahora fíjense, yo le voy a dar un ejemplo de un pueblo, el pueblo de Dios, en Esdras capítulo 3, 11. El contexto de este versículo es el siguiente. Estaba el pueblo hebreo en cautiverio por más de 70 años y llegan y Dios lo liberta, le da la libertad y van a construir el templo. Le dice que vuelvan a Jerusalén a construir el templo y comienzan con mucho ánimo a construir el templo. Y fíjense lo que dice el texto. 3:11 dice, cantando, alabando, dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Estaban diciendo lo mismo. Igual, todo el pueblo clamaba en gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los primeros cimientos del templo. Pero ¿y qué pasó después? Vino la adversidad. Vino la adversidad y todo aquello en lo cual ellos estaban dando gracias por la misericordia, por todo eso, se apagó. Se apagó. Y ya dejaron de dar gracias a Dios por la misericordia y dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Dejaron de construir el templo. La adversidad hizo que se olvidaran de 70 años de cautiverio y volvieran atrás. Muchas veces las adversidades hacen que nosotros nos olvidemos de que Dios nos ha sacado del cautiverio del pecado, nos ha traído por su gracia y su amor aquí y nos olvidemos de eso. Y el Señor no quiere que nosotros hagamos eso. Y otro punto para reflexionar, en cuanto a dar gracias a Dios, fíjense, hay mucha gente que da gracias a Dios. Pero un montón de gente que da gracias a Dios. Pero ¿a qué Dios le dan gracias? A Dios es falso, a Dios es que no hablan, a Dios es que no tienen poder. Ellos aún así se postran y dan gracias. Y nosotros que tenemos el verdadero, el Cristo, el Jesús que murió por nosotros, muchas veces no tomamos la actitud de dar gracias a Dios día a día por su misericordia. Tenemos que recordar eso. Y por eso yo quiero que leamos otra vez de nuevo el primer versículo que dice que dar gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el versículo 4 dice, digan ahora los que temen. Entonces digan ahora, la IFE, gracias a Dios por su misericordia, porque ella es para siempre. El salmista también no solo nos invita a dar gracias a Dios, sino también nos dice que debemos confiar en Dios. Confiar en Dios, y es otra manera de apreciar la misericordia de Dios. Nosotros confiando en eso, permanecer confiando en medio de la angustia. El versículo 5 al 13 nos habla acerca de eso. Dice el salmista, desde mi angustia clamé,
y me respondió dándome libertad. El Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor está conmigo, Él es mi ayuda. Ya veré por los suelos a los que me odian. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos, de los reyes. Todas las naciones lo rodearon. Después dice, me rodearon por completo, me rodearon con avispas, pero fueron consumidos. En el nombre del Señor las aniquilé. De modo que el texto nos está diciendo que hubo una gran angustia y el salmista no lo esconde. No esconde su angustia. Y mire que tenía que estar angustiado. Dice, todas las naciones. Dice, todos estaban en contra mía. Estaban rodeados. No eran pocos los enemigos. Y él, en todo esto, él clama al Señor. Y él responde trayendo libertad. Trae libertad. Otra versión dice, él clama al Señor y el Señor lo lleva a lugares seguros. A un sitio seguro. ¿Pero un sitio seguro por qué? Era seguro porque él sabía que el Señor estaba con él. No por su propia seguridad, su propia fuerza. El Señor está conmigo, dice el texto. Está conmigo. Ahora yo no temo. ¿Por qué? Porque estoy experimentando tu presencia en mi vida. Estoy experimentando tu presencia de tal modo que mis enemigos se vuelven chiquitos delante del gran Dios y poderoso y grande. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Eso es lo que tenemos nosotros. Tenemos un Dios poderoso a favor de nosotros. ¿Quién está con nosotros y podemos confiar? Pero muchas veces nosotros confiamos en los hombres. Confiamos quizás en un seguro, confiamos en otra cosa. Pero Dios nos dice, no, es mi confianza en el Señor lo que yo debo mostrar, aún en medio de adversidad. Y fíjense, esta confianza lo llevó a sentirse victorioso de aquellos enemigos. Confiar en el Señor, Él reconoció su presencia. Y si nosotros nos ponemos a ver en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a que el apóstol Pablo declara lo mismo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, nadie contra mí. El salmista comenzó angustiado, clamando angustiado, terminó declarando confiado en el Señor. Dios quiera que nosotros podamos hacer eso en nuestras vidas cuando estemos pasando por tiempos difíciles, que nos angustiemos nuestro corazón, pero que al final de todo las verdades de Dios puedan hacer que nuestros corazones sean fortalecidos por su presencia y luego nosotros podamos estar declarando confiados, como dice el versículo 14. El Señor es mi fortaleza, mi canto, Él es mi salvación, porque está por encima de todo. El Señor quiere que nosotros estemos seguros en Él. Y fíjense, Él los libró fue del temor. El texto dice, ¿de qué los libró? Del temor. ¿Y quiénes de nosotros no hemos tenido temor? Todos tenemos temores. Pero el único que te puede librar los temores, genuinamente, es el Señor. Y la invitación del salmista es ese. Pero ¿por qué confiar en el Señor? Porque Él es mejor. Porque Él es más sabio que todos. Porque Él es poderoso para guardarnos. Porque Él traerá un mejor resultado. Un mejor resultado. Él es nuestra ayuda, nuestro mejor refugio. Ningún enemigo quedará de pie delante del Señor, ni aún la muerte, que muchas veces le tenemos temor a ella. Ni la muerte quedará de pie delante del Señor. Ese enemigo no podrá con nosotros. De modo que nosotros podemos ver que a los pies de la cruz nosotros encontramos victoria. Victoria. Ahora el salmista no solamente nos dice que demos gracias a Dios siempre, y no solo dice que debemos confiar en Dios en nuestras adversidades, sino también nos dice que exaltemos a Dios por quien Él es. Y fíjense lo que dice el Salmo. Dice el Salmo lo siguiente: el Señor es mi fuerza, mi canto, Él es mi salvación. El Señor es mi fuerza, mi canto, mi salvación. Por eso yo debo exaltar al Señor, pero por algunas otras verdades que dice el salmista. El salmista dice que Él es la roca que fue desechada. Esa roca desechada. El salmista dice que Él nos muestra las proezas, que para Él es importante lo maravilloso, que proclamemos eso. Pero fíjense, el creyente debe permanecer admirado por la misericordia de Dios, exaltándolo por lo que Él es. Y el salmista adora al Señor. Y habla el por qué. ¿Por qué lo hace? Una de las cosas que lo hace es con júbilo, adorándolo. Pero ¿por qué lo hace? Por sus proezas. El salmista recuerda sus proezas.
pudiéramos decir con certeza que Él está trayendo en su memoria las victorias pasadas. Esas victorias de las cuales Él se recordó, Él trae su memoria. Y al pensar en ellas, Él puede ver por qué exaltar y adorar al Señor. Y yo no sé, o algunos dicen que fue Moisés, o David, o otro, pero Él está recordando las hazañas de que Dios había hecho. Él reconoce que Dios es poderoso, reconoce la importancia que eso sea contado, hermano. Y es lo que tenemos que contar, y es lo que tenemos que pensar. ¿Qué estás contando tú de tu vida? ¿Qué es lo que nosotros contamos? El salmista dice, las proezas, yo proclamaré lo maravilloso que tú eres. Voy a proclamar lo que tú estás haciendo, el poder con lo que has hecho. Mi pregunta es, ¿será que hay otra historia mejor que esa? Porque muchas veces nosotros contamos otra historia, lo mismo con nuestros amigos, con nuestros familiares, y son otras historias que nosotros contamos. Pero la historia que vale la pena proclamar es esta historia que el mundo debería saber. Esta historia merece ser contada. Yo haciendo unas pequeñas entrevistas esta semana aquí en Sabana Grande y por algunos lados, entrevistamos algunas preguntas a algunas personas. En Chacón le preguntaba, ¿cuál piensan ustedes que es el principal problema de esta sociedad? Algunas personas, ¿cuál es el principal problema de esta sociedad? Ojo, no me meto en política, ¿vale? Estoy predicando la palabra del Señor. ¿Cuál es el principal problema? Y la gente me decía, educación, ignorancia, los que están arriba, los poderosos. Y hacían uno y otro comentario. Solamente una señora dijo, ¿sabes qué? Aunque caigan los poderosos, aunque la gente empiece a estudiar y tenga educación, si no empezamos por los peques, no va a suceder. Y los peques tienen el corazón contaminado. Y nosotros tenemos que saber que la situación que está en esta sociedad y en España es por nuestro corazón pecaminoso. Y la solución es que yo pueda contar la historia del Evangelio. Por eso mi motivación hoy también es que tú puedas contar esta historia. Exaltar a Dios es contar la historia del Evangelio. Cristo en la cruz, muerto, crucificado, resucitado por tus pecados y los míos. Y ese es el cambio profundo que necesita una sociedad. Lo ha hecho en muchas ocasiones. Yo veo gente aquí de años en el Evangelio que Dios ha cambiado su vida. Y eso merece ser contado. Eso merece que tú y yo contemos la obra milagrosa que Dios ha hecho en nuestros corazones. No otra cosa. No otra cosa. A veces queremos solucionar todo con otras estrategias, otras herramientas. No, la solución está en el Evangelio. Porque eso es lo que penetra, eso es lo que hace un cambio profundo en nuestros corazones. No hay otra manera. Y el Señor está diciendo, proclama, exalta. ¿Por qué? Y el salmista dice, porque los que entrarán por sus puertas, o sea, los que quieren estar en presencia de Él, porque Él es justo y por ahí entrarán los justos, son aquellos que pasen por la sangre de Cristo. Entrarán y estarán en su presencia y lo estarán exaltando. De hecho, el versículo 19 dice, ábreme la puerta de justicia para que entre yo a dar gracias al Señor. Son las puertas del Señor por las que entrarán los justos. Te dará gracias porque respondiste, porque eres mi salvación. Esa puerta está abierta para todo aquel que ponga su fe en Cristo. Solo en eso, fe en Cristo. Reconoce que Dios es importante en tu vida. De hecho, el Salmo 15:24 dice, las puertas son justas porque el que mora detrás de ella es justo y los que entran también deben ser justos. Y el salmista nos habla de esa roca, esa piedra angular que fue rechazada. Algunos que acreditan este salmo a Moisés dicen que esto tiene que ver como Dios escogió a Moisés para liberar al pueblo de Egipto, al pueblo hebreo de la esclavitud. Ellos comenzaron a rechazar. Eso 12:14 dice, ¿quién te ha puesto como príncipe y juez sobre todos nosotros? Le dijeron a Moisés. Y es la misma declaración que Esteban hace en su discurso.
En Hechos de los Apóstoles 7:25 dice: ¿quién te ha puesto como gobernante y juez? Es el mismo Dios, es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se apareció en la zarza. El versículo 37 dice: Dios levantará un profeta como yo entre mis hermanos, en Hechos. O sea, él está hablando del contexto de quién te ha puesto como gobernante. Dice: levantará un profeta como yo entre mis hermanos. O sea, que este salmo está apuntando al verdadero libertador, a Cristo. A Cristo. ¿Por qué? Porque el salmo también nos dice que Él, esta roca, es Cristo, es la piedra angular. Fíjense, el versículo 22, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor, versículo 23, y nos deja maravillados. Este es el día del Señor, el que el Señor actuó. Regocijémonos y alegremos. Lo acabamos de cantar en el Señor. De modo que la roca o esa piedra que desecharon, Jesús la toma para sí mismo. Él más adelante en un texto le dice a la gente que lo está rodeando, le dijo: nunca le dice en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue de parte del Señor. Es maravilloso sobre vuestros ojos. Y esta piedra para algunos será tropiezo. ¿Por qué va a ser tropiezo? Porque o te acoplas a la piedra, o tienes fe en esa piedra angular, o te va a hacer tropezar. Y tu caída va a ser bastante fuerte. Los judíos se tropezaron con esa piedra. Y fíjense lo que les ocurrió. Esta piedra es la que Pedro mismo nos dice. Pedro nos dice, en Hechos 4, 11 y 12 dice: sabed todos vosotros, todo pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él, este hombre que está aquí ha sido sanado delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular. Y aquí hay un versículo en Hechos, el versículo 2, donde todos nos tenemos que aprenderlo de memoria, que dice lo siguiente: en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres, sino solamente Jesucristo, en el que podamos ser salvos. Este es nuestro Salvador y este es el que nosotros tenemos que confiar. El salmista sigue diciendo, dándonos pistas acerca de Cristo, acerca de la entrada triunfal y todo eso. No va a estar por allí porque ya tenemos los numeritos por allá afuera. Pero Pedro dice: para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. El día del Señor está hecho. Debido a la victoria de Dios, su pueblo se convertirá del día de angustia a un día de adoración. Por eso decía: gocémonos y alegrémonos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado la salvación, nos ha concedido la victoria. Por eso nosotros tenemos que decir: bendito el que vino en el nombre del Señor. Bendecir al Señor. El salmista adora al Señor por su salvación. Le dice: tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Está claro que el Salmo nos habla de Cristo y de cómo Él tiene que recibir gracia de parte de nosotros, cómo Él tiene que recibir confianza de parte de nosotros en medio de dificultades y cómo Él tiene que ser exaltado de parte de nosotros por lo que Él es. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ver todo esto? Yo quisiera compartir algunas aplicaciones con ustedes. Y la pregunta que tenemos que hacer lo primero es: ¿estás dando gracias a Dios constantemente por su misericordia? ¿Cómo lo estás haciendo? Hermano, ¿sabes qué? Tenemos que ser honestos con nuestro propio corazón. Y es interesante porque el Señor, su misma palabra, su misma esencia, ser misericordioso, Él te perdona porque tú no le estás dando gracias a Dios por su misericordia. Pero Él quiere que tú y yo vayamos al arrepentimiento. Vayamos delante de Él y ahora digamos: Señor, en este punto de vida yo no estoy siendo fiel a tu palabra. Quiero ser fiel. Entonces pensar en esto. ¿Qué nos puede dar un montón? Un montón de gracias. Meditar en ellas. Pensar en el Evangelio. Pensar en el Evangelio.
Pensar cómo tú, dónde estabas tú y de dónde el Señor te sacó. Y de allí donde te sacó es donde ahora tú puedes ver ese evangelio y comenzar a recordar lo que Él no te dio y lo que sí te dio. Él no te dio la ira que tú y yo merecíamos. Él no nos dio la ira. Él nos dio fue la gracia. La ira la puso sobre su Hijo. Y lo que tú y yo merecíamos pagar, lo pagó Él por nosotros. Dime tú si eres un Dios misericordioso, que tú y yo podamos ser librados de un castigo sin haber hecho nada. No hicimos nada. Solamente arrepentirnos y aceptar por fe su gracia. ¿Estás confiando en Dios? Pablo resumió todo esto. Dijo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios reveló que Cristo sería rechazado por los pueblos, por el líder, pero sería exaltado de manera extraordinaria para convertirse en el fundamento de la iglesia. ¿Es Cristo tu fundamento? ¿Es Cristo el fundamento, lo principal para ti? Si tu respuesta es sí, si Cristo es el number one, si Cristo es para los más jóvenes que quizás juegan fútbol o basquetbol, no sé qué están jugando ahora por aquí, pero si Él es Cristo, es lo principal. Él no puede ser el de la grada, el que ve el partido de afuera. Él no puede ser aquel que solamente lo metes en el partido cuando estás en la iglesia. O sea, ahora estás jugando conmigo cuando leo la Biblia. No, Él tiene que ser titular. El titular en tu corazón. De tal modo que cuando tú salgas de aquí, Él siga siendo el titular. Siga siendo el titular. Así que en la pregunta, ¿es Cristo principal para ti? Si lo es, síguelo. Que no lo sea solamente alabar a Dios un domingo. Un domingo, porque al final de todo, ¿sabes qué? Dios conoce nuestros corazones. Nosotros no lo vamos a engañar. Él conoce nuestros corazones. El creyente debe permanecer admirado por la misericordia de Dios constantemente, dando gracias, confiando, exaltando a Dios. Mucho más ahora que estamos en este tiempo. El salmista no había vivido esto. Él lo había visto desde lejos. Ahora nosotros podemos mirar hacia atrás y ver que aquello ya se hizo, ya se cumplió. Y ahora podemos ver que en Cristo se cumplió aquella promesa que había sido dada en Génesis 3:15, cuando dijeron que tu simiente traerá la salvación, y la salvación te llegó a ti y a mí. Solo por la gracia de Dios. De modo que nosotros ahora tenemos que dar gracias, exaltar, celebrar, sin timidez, darle gloria a su nombre, anunciar el día de salvación. Anunciar el día de salvación. Y ya para concluir un poco, dice, ya que este salmo nos invita a mirar la misericordia inagotable de Dios y el mejor sitio donde podemos ver de manera clara esta misericordia es en la cruz de Cristo, pudiéramos dar gracias a Dios, a Cristo constantemente. Y no estamos diciendo nada que la palabra de Dios nos diga. Dar gracias a Dios constantemente. Podemos confiar en Cristo en medio de las adversidades y podemos exaltar a Cristo por lo que Él es. Este salmo nos habla claramente de Cristo y de su gloria. Y de su gloria. Yo no me quiero ir de aquí todavía. Todavía no me ha sacado la última tarjeta, pero yo no me quiero ir de aquí todavía. Vale. Pero lo que sí le voy a decir es algo. El salmista estaba angustiado y él clamó. Y su clamor fue escuchado. Si usted no ha creído en Cristo como Señor y Salvador de su vida, usted tiene que estar angustiado. Angústiese. Angústiese. ¿Sabe por qué? Porque los enemigos están detrás de usted. ¿Cuál es el enemigo? La muerte. El infierno. Satanás. Están detrás de nosotros. Usted tiene que angustiarse, rendirse delante del Señor, rendirse delante de Él, para que Él pueda extender su misericordia a su vida. Él lo quiere hacer. Él quiere que usted llegue arrepentido a sus pies, porque Él es un Dios bueno. El Salmo dice, alaben a Dios, demos gracias a Dios, porque Dios es bueno, y ese Dios bueno se quiere manifestar en su corazón.
De modo que Él quiere opacar ese corazón angustiado con la hermosa salvación que Él nos da en Cristo Jesús. Así que mi invitación hoy es que usted pueda arrepentirse y aceptar a través de la fe de esa gracia que Dios ha dado en la cruz. Acéptelo, ríndale en su corazón, ríndase delante del Señor. Y para nosotros, los que ya hemos creído, proclamemos esa misericordia. Hagamos lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Que tu nombre sea declarado en todo sitio. Que tu nombre sea proclamado. Porque así lo dijo Jesús que lo hicieron. Jesús dijo, proclamen mi nombre. Proclamen que la palabra, lo que está escrito, Cristo muerto, resucitado, crucificado, muerto por nuestro pecado. Proclamen la palabra. Háganlo con su poder, con el poder del Espíritu que ha dado su corazón. El Espíritu Santo con valentía. Van a ser rechazados. Bueno, rechazaron a la roca angular, al principal, al propio Cristo lo han rechazado. Y si usted no está siendo rechazado, piense en esto. ¿Será que usted no está proclamando el Evangelio? ¿Será que usted no va proclamando el Evangelio? Proclamemos el Evangelio. Porque es allí donde está la maravillosa obra que puede arreglar su hogar, el mío, el hogar del vecino, los chicos del instituto, del cole, en las canchas, en la sociedad y en cada lugar. Yo voy a orar para terminar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu inmensa misericordia. Nuestro corazón no puede describir esa misericordia tan grande que tú has tenido con nosotros, Señor. De verdad que te alabamos, Señor. Ayúdanos a recordarla siempre, Señor. Esta misericordia de ese Dios bueno, Señor. De ti, Cristo, que has muerto por nosotros, Señor. Que has perdonado nuestros pecados en la cruz, Señor. Y que ahora podemos disfrutar, Señor. Ayúdanos a contemplar, a mirar tu belleza, Señor. Y que esto nos ayude a estar confiados plenamente en cualquier adversidad, confiados plenamente en cualquier situación, Señor. Y que también podamos sacar tu nombre a través de la proclamación de tus proezas, contar la historia tuya, Señor, la historia tuya en nuestros corazones, cómo nos ha cambiado, cómo nos sigues cambiando, cómo nos sigues perdonando, cómo sigue cada mañana mostrando tu misericordia para nosotros los pecadores, Padre. Bendice a la iglesia, a la isla, bendice a sus pastores, bendice a cada uno de ellos, Señor, y bendice también sus corazones, porque yo sé que esta iglesia ha bendecido a otras iglesias, no solamente aquí, Señor, sino también fuera de aquí, Señor. Y lo sé personalmente, Señor, porque fue la iglesia que nos envió a Tenerife a compartir la buena nueva, Señor, de tu evangelio, Señor, y algunos ya han creído, Señor, pero todo ha sido por gloria tuya, para la alabanza tuya, y porque tú has puesto en los corazones de algunos de nosotros de compartir el Evangelio. Pero yo sé que aquí hay más, Señor, más gente que puede compartir la buena nueva, más gente que tiene el deseo, la pasión, Señor. Dale la valentía necesaria, Señor, para que pueda ser obediente con la motivación correcta, tu Evangelio y la cruz, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor los bendiga.